eso es sencillamente medida de seguridad. Solo las personas autorizadas podrán usar esto, menú de usuario, el sistema. Ahora, vamos allá. Dice aquí, haga doble clic sobre la clase datos usuarios, una vez que están creadas, ¿verdad? Creadas las clases. Así que aparece. Yo abajo le pongo public. De hecho, public le pone si quiere public, porque por defecto las clases se crean públicas, son públicas. Es decir, que una clase pública se puede usar desde otro proyecto. Para que sea privada, tiene que ponerle delante de class el nombre, la palabra reservada private. Dice que aquí vamos a escribir el siguiente código, donde entre esas dos llaves internas se va a escribir el código. Primero, creamos un método llamado mostrar. Ese método es un método público estático. Este no va a variar, no es dinámico. Y le estamos diciendo que cree una lista de la tabla usuarios. Luego empezamos. Creamos aquí, usamos la cláusula using para llamar la cadena de conexión. ¿Esto qué dice? SCPROP entity es el nombre de la conexión que se genera, que se crea, la cadena de conexión que se crea cuando usted hace la conexión y se guarda en un archivo app.config que yo solo menciono ahí en los pasos para crear el modelo conceptual. Entonces, estamos diciendo que va a usar de esta cadena de conexión, que es la que se vincula a la base de datos, se va a crear un objeto llamado BD. Y este objeto BD va a ser igual a new SCPROP entities. ¿Qué quiere decir? Que va a contener todo lo que tiene la base de datos cuenta por cobrar, la cual se llama a través de la entidad, que es la cadena de conexión que tiene el nombre del servidor y el nombre de la base de datos con la que se está trabajando. Luego creamos una variable llamada info. Y en esa variable vamos a cargar lo que extraigamos de la base de la tabla. No es una variable común y corriente, una variable de colección en este caso. Entonces var info es igual. ¿Qué va a contener esta variable? Info. La variable debe retornar, por eso dice abajo return info, para ya mostrar el contenido que tenga esta variable una vez que se ejecuta esta instrucción. Aquí estamos usando LINQ. LINQ quiere decir lenguaje integrado de consulta. Yo le especifico ahí en el mismo libro donde dice LINQ y Entity Framework, que te permite añadir este lenguaje de consulta integrado solamente para los paquetes de Office, los programas de Office no, de Visual Studio. Te permite añadir, modificar, eliminar y consultar registros de una base de datos sin tener que usar los códigos de SQL Server. Si no fuera así, todo fuera más complejo y mucho más largo. Entity Framework es lo que te permite extraer las tablas de la base de datos y crear entidades que representan esas tablas. Entonces, como tú no puedes hacer referencia directamente a las tablas, se hace a través de las entidades. Las entidades se conectan con las tablas. Y a través de las clases, trabajamos a las entidades. Entonces, acá, en esta variable info, ¿qué va a contener? Miren lo que está este código. Dice from u in BD usuario. Cuando decimos from u, estamos creando una instancia o un objeto de la tabla usuario que está en la base de datos cuenta por cobrar, y esa base de datos se está llamando a través de esa conexión. En lo adelante, ni tampoco nos lo permite, llamaremos a U. Cada vez que decimos U, nos referimos a la tabla usuario, ¿de acuerdo? De esa base de datos.
from U, in vez de usuario. Select U. Cuando decimos select U, estamos diciendo muéstrame el contenido de U, que es una instancia de usuarios. Si digo select usuarios, me da un error, ¿de acuerdo? To list, que me va a mostrar todo esto en una lista, ¿de acuerdo? Y eso es lo que provoca que cuando usted inicia sección, por ejemplo, para empezar con el primero, para iniciar sesión, desde que ejecutas el proyecto, en el formulario de inicio de sesión van a aparecer los nombres de los usuarios. Eso es para mostrar el contenido. También en cada formulario maestro de las 13 tablas se van a listar automáticamente todos los proveedores en el formulario F proveedores, todas esas facturas en el formulario F facturas y todos los cheques en el formulario F cheques. Para todo se usa este mismo método. Diferencia el nombre de la tabla aquí. Lo único que varía es esto. Entonces, ahora, desde el formulario llamamos ese método y lo vinculamos, ese método, a la propiedad data source del review, ese cuadro gris que ustedes ven, ya tú lo añadiste, Génesis, parece una tabla de Excel cuando se ejecuta. El review, para que se pueda mostrar. La propiedad data review es la que te permite mostrar datos desde una fuente. Digo, la propiedad data source, por eso fuente de datos, origen de datos. Entonces aquí tenemos otro método. Este método es el que nos va a permitir buscar el usuario, y el que sigue buscar la clave en la base de datos y verificar frente al dato que tú digitaste en la caja de texto para comparar a ver si son iguales. Entonces, de ser iguales, te va a permitir continuar. De lo contrario, te va a mandar un mensaje de error. Entonces, aquí creamos un método, hicimos public static list. ¿Ves? Fíjate que dice entre paréntesis usuario. Aquí no hay diferencia, ¿verdad? Va a crear una lista, pero no es una lista completa, sino una lista ya con un parámetro filtrada, ¿ya? Los que cumplan con cierta condición. Aquí dice buscar por usuario. Ok. Si hay varios usuarios llamados Frank, aunque tenga diferentes contraseñas, cuando yo escribo Frank, van a aparecer todos esos usuarios. Entonces le decimos back info from B de usuarios, U de usuario, where, fíjate aquí donde especificamos dónde, usuario. Usuario es el nombre del campo. Punto, start with usuario. O sea, eso hace para que cuando nosotros estemos digitando el nombre del usuario en la caja de texto T usuario, que ese T usuario va a mandar como mensaje lo que tú escribas acá, a este argumento, parámetro. Las variables que se declaran dentro de un método son llamadas parámetros. Entonces, ese método lo sobrecargamos, lo cargamos desde el formulario. Ustedes verán cómo desde el formulario se va a enviar lo que usted escriba a este parámetro. Por eso le decimos start with usuario. O sea, a medida que tú vayas escribiendo, se va a ir cargando desde la caja de texto a este parámetro el contenido y va a ir haciendo la comparación. Cuando tú escribes F, aparecen todos los que empiezan con F: Fran, Felicia, Fabián, Feliciano, Félix. Cuando escriba R, ya Felicia, Fabián y Feliciano desaparecen. Pueden estar los que empiecen con FR: Francisco, Frangi, Francia, etcétera. ¿Ya?
Por eso está Luis y se va modificando en tiempo real. A medida que tú vas escribiendo, se van filtrando los datos que cumplan con ese criterio. Entonces, cuando usted digite el nombre del usuario, va a aparecer aquí en la lista ese usuario o los usuarios que tengan ese nombre, ¿ya? Entonces, lo mismo se hace con clave. Eso yo le llamo búsqueda dinámica. A medida que tú buscas, van apareciendo los datos o los registros que cumplen con esa condición. Es necesario para nosotros encontrar el usuario en la base de datos, hacer la búsqueda y compararlo con el usuario o la clave que tú digitas en el formulario. Entonces dice que al final la clase, esta clase pequeña se va a ver así. Esto es lo que se hizo anteriormente. Y siempre yo le pongo al final cómo se va a ver, ¿ya? Esta es la clase que se ha escrito en los pasos anteriores. Solamente tiene dos métodos elementales. Entonces, fíjate que aquí este método dinámico, buscar por X en el proveedores, se hace un método para buscar por nombres, por apellido, por código, por ciudad, por teléfono. O sea que repetimos la misma técnica, pero con diferentes nombres, ¿ya? Ahora, dice que vuelva al diseño del formulario. Volvemos al formulario. Entonces aquí se hace clic derecho sobre la desocupada del formulario para declarar esa variable. Obviamente yo mando a declarar esas variables, paso 34, pero ni siquiera las uso. Así que si lo pone, sí, bueno. Entonces, volvemos al diseño del formulario, hacemos doble clic sobre un área desocupada del formulario para abrir el evento load que ustedes conocen.